Como habíamos dicho cuando vimos recién la parte cinemática, en lo que es mecánica de continuo tenemos primero la cinemática, después las tensiones, después las ecuaciones de balance y después las ecuaciones constitutivas, que son estas cosas, mundos separados, que se vinculan recién cuando llegamos a las ecuaciones constitutivas. El mundo de las tensiones sí es mucho más similar o simple, entonces es mucho más similar a lo que vieron en grado, porque no hay tantas vueltas con el tema de los espacios, porque no tengo que empezar a hablar de formaciones, que me cambie las coordenadas, que me cambie referido a qué sistema estoy hablando. Tenemos que tener un poco de cuidado con eso, pero no hay tantas vueltas para dar. Básicamente, cuando hablamos de tensiones, más que nada esto es un repaso, va a ser un repaso de lo que vieron en la carrera. Tienen un cuerpo sometidas a ciertas fuerzas en equilibrio, obviamente está todos siempre en equilibrio. Si no está en equilibrio estático, está en un equilibrio dinámico, pero está en un equilibrio. Y estas fuerzas pueden ser o de masa o superficiales. Es decir, son el peso, la inercia, una fuerza eléctrica, que es una fuerza por unidad de volumen, o es una fuerza por unidad de superficie. No existen las fuerzas puntuales en un continuo. Una fuerza puntual es lo que pasa cuando una fuerza superficial actúa en un área muy chiquita. Pero en el continuo o son de masa volumétricas o son superficiales. No existe otra opción. La fuerza puntual, la fuerza lineal, sigue siendo estas cosas que yo llamo degeneraciones. Es una fuerza por unidad de superficie que, como consideramos la superficie lo suficientemente chica, la simplificamos a una fuerza puntual. Pero bueno, nuestro sólido en sí tiene fuerzas, está en un equilibrio, y si está en un equilibrio, cuando yo lo corto por un plano pi cualquiera, y lo separo en dos, cada pedazo tiene que estar en equilibrio. Esto es también algo que veían en grado. Si mi estructura está en equilibrio, cada pedacito está en equilibrio. Lo hacían con barras en estabilidad 1 y que hacían equilibrios de las barras. Es lo mismo con el cuerpo. Yo separo mi cuerpo en dos y a ambos lados tiene que garantizarse el equilibrio. Y la manera de garantizarse ese equilibrio es teniendo en cuenta las fuerzas internas que tiene. Que cuando hacíamos barras, generalmente usábamos una resultante y un momento para equilibrar eso. El tema es que esto de tener una resultante y un momento no es compatible con la teoría del continuo. No tengo una fuerza y un momento. La realidad es que cuando esto lo partí, allá adentro tengo otras fuerzas superficiales, porque no existen fuerzas puntuales. Entonces, tengo mi sólido, lo parto en mi plano pi, y cuando lo partí, ambos lados están en equilibrio, agarro el de la izquierda, y la manera de lograr el equilibrio con mi cuerpo de la izquierda es con esas fuerzas superficiales. Entonces, toda esta superficie tiene una fuerza superficial. En particular, tengo un punto A y me muevo un entorno alrededor del punto A, y entonces en el punto A me muevo un entorno alrededor del punto A, y en esa superficie tengo una cierta fuerza superficial. Todos los puntos tienen alguna fuerza, porque hay una fuerza por unidad de superficie, toda la superficie tiene una fuerza. En particular, voy a ir al punto A y ver qué le está sucediendo en el punto A, y alrededor del punto A tengo cierta distribución de fuerza superficial. Se define a el vector tensión como el límite de cuánto vale esa fuerza superficial cuando el área tiende a cero. Porque si yo estoy en un punto y me muevo en un entorno, en realidad la fuerza superficial no es lo mismo en cualquier, o sea, la fuerza superficial de este punto no es la misma que este. Entonces, se define a el vector tensión como cuánto valdría esa fuerza superficial cuando estoy en un entorno que tienda a cero en mi punto. Así es como se define el vector tensión. Aclaración por las dudas, en inglés el vector tensión se llama traction vector, simplemente porque en inglés tensión y tracción tienen el significado al revés que al nuestro.
Y hay muchos libros que llaman a este señor vector tracción por la traducción del inglés. En castellano es vector tensión, porque tensión para nosotros es la palabra genérica, tracción es positiva, compresión es negativa. En inglés usan al revés el idioma y nos confunde a todos, y lo menciono simplemente por las dudas. Muchos lugares llaman a este señor vector tracción, no porque esté traccionado, sino por traducciones del inglés. Pero bueno, el vector tensión es el límite de esa fuerza cuando la superficie vale a cero y nos da entonces una idea de cuál es la fuerza por unidad de superficie que tiene ese punto en ese plano. Entonces, el vector tensión nos da una idea de la fuerza por unidad de superficie que tiene ese punto en ese plano. Y lo repito 2 veces porque estamos hablando de un vector para un punto en un plano. Porque en el punto A yo lo busqué cortando alrededor del plano pi. Pero el punto A también pertenece, por ejemplo, por un plano que hubiese pasado por ahí. Y si hubiese cortado al punto A con ese plano, me hubiese dado otro vector tensión. Entonces, el vector tensión es la fuerza por unidad de superficie que tendría ese punto en ese plano o en esa dirección. Comentarios simplemente para confundirlos un poco. Así como puedo tener fuerzas por unidad de superficie, existió una persona que dijo, ¿por qué no puedo tener un momento por unidad por superficie? Y existen continuos, que se llaman continuos polares, que tienen momentos distribuidos por unidad de superficie. La teoría existe, muy poco utilizada, pero la teoría existe. Cuando estamos hablando de los continuos que solo tienen fuerza por unidad de superficie, se llaman continuos no polares y es lo que usa prácticamente la mayoría de la gente. Pero si a alguien en algún momento se le ocurrió por qué no puedo tener un momento, la realidad es que podrías tener un momento por unidad de superficie y existe gente que lo plantea, pero no es lo más común. Nos mantenemos con el continuo polar, que tiene otro nombre que no vamos a entrar, y simplemente tenemos una fuerza por unidad de superficie. Una vez que tenemos esto, simplemente Cauchy dijo, bueno, entonces el tensor de tensiones se define como aquel que satisface esta relación. Y del punto de vista teórico, el tensor de tensiones es eso y listo. Cauchy decidió que el tensor de tensiones es el ente matemático que satisface esta relación. Que me da el vector tensión, que para calcular el vector tensión multiplico la normal del plano por el tensor de tensiones. Y así se define de una el tensor de tensiones de Cauchy. Si cumple esto, es el tensor de tensiones de Cauchy. T, ya conocemos, vector tensión. Tensor de tensiones de Cauchy definido en este momento y n es la normal del plano. Es decir, arriba, eso sería n. El vector normal al plano. La dirección normal al plano. La figura de abajo es simplemente para aclarar, cuando yo corté por este plano, lo dibujo por las dudas, este era mi plano pi. Cuando yo corté con mi plano pi, la normal es perpendicular al plano, el vector tracción puede tener cualquier dirección. Es decir, asociado a este plano, en este punto tengo un vector tensión que puede tener cualquier dirección. Esto es como se define el vector tensión. Hago un segundo, una aclaración adicional que tal vez confunde y tal vez aclare. Generalmente en grado esto lo ven al revés. Lo ven de esa manera. La realidad es que Cauchy lo escribió así. Y la segunda realidad es que el tensor de tensiones de Cauchy se puede demostrar que es simétrico y por lo tanto ambas cosas dan lo mismo. Porque Cauchy, el tensor de tensiones de Cauchy es simétrico.
Cauchy lo definió como abajo, entonces lo dejo así. En grados se suele escribir como el otro, y de hecho ahora vamos a ver por qué se suele escribir de la otra forma. Es lo mismo porque es simétrico. Pero bueno, Cauchy lo definió así. Y si acá estoy hablando de tensiones, tensor de tensiones de Cauchy, claramente hay otros tensores de tensiones, así como había más de un tensor de deformaciones, hay más de un tensor de tensiones que no vamos a ver en este curso, pero existen. Y vamos a ver únicamente el de Cauchy, que es el más utilizado y es el que realmente me da información más física de lo que le está pasando a mi punto. Bien, se define de esta manera y listo. Y si estamos en una clase mecánica al continuo, pasamos a otro tema prácticamente. Simplemente para refrescarles lo que vieron en el grado, les cuento rápidamente la teoría clásica. Esto es un repaso de lo que debieron haber visto para empezar a volver a tener familiaridad con estas cosas. Y lo usual en la teoría clásica es decir, bueno, este plano que está ahí oblicuo, o sea, no sé cómo dibujarlo en 3D, pero bueno, ese plano oblicuo, este plano oblicuo, sería mi plano pi. En ese plano pi tengo una normal y tengo un vector de tracción. La normal, si estoy en el espacio, tiene tres componentes, cuánto en x, cuánto en y, cuánto en z. Como es un versor, me olvidé aclarar, no es el vector normal, es versor porque tiene norma 1. Esto tiene norma 1 y esto simplemente me dice cuánto tiene en cada dirección. Al vector tensión, como cualquier vector, yo lo puedo descomponer en la componente en la dirección de la normal y el resto que se llama parte tangencial. Entonces, el vector tensión lo puedo descomponer en su componente normal y en su componente tangencial. La manera de calcular estas cuestiones es simplemente descomponer como siempre descomponemos. Para calcular la parte normal, agarro el vector tensión, lo multiplico por el versor en la dirección que quiero calcular y me da un escalar. ¿Cuánto mide esta longitud? Si a ese escalar lo multiplico por la dirección, me da el vector, que es esto de acá. Y esto es el vector tensión normal. Y la tangencial, como siempre, como con la desviadora, con todas estas cosas, la calculo como la diferencia. La tangencial es la diferencia entre el total y la parte normal. Y esto es una forma de descomponer a mi vector tensión. Puedo hablar del vector tensión como cuánto tiene en la dirección de la normal y cuánto tiene en dirección tangencial. Así como puedo decir cuánto tiene la dirección normal y cuánto tiene la dirección tangencial, lo puedo descomponer en otras direcciones. Y puedo descomponer al vector t en cuánto tiene en x, cuánto tiene en y y cuánto tiene en z. Que es generalmente la manera que escribimos al vector tensión. Cuando escribimos un vector y escribimos que el vector vale 5 en x y 5 en y, lo que estamos haciendo es descomponiendo en dirección x, en dirección y, en dirección z. No es más que eso. Descomponer una dirección en una base, en este caso en la base x y z. ¿Venimos bien? Bien. Sí, sí. Entonces recién lo que teníamos era esto y hablé de lo que pasaba con el vector tensión, maneras de descomponerlos, cuando estaba hablando de ese plano que era mi plano pi. Ahora, así como hablé de ese plano pi, puedo hablar de otro plano. Por ejemplo, el plano que está ahí. Esa tapa de ahí es el plano X y asociado al plano X voy a tener un vector tensión. Asociado al plano Y voy a tener un vector tensión y asociado al plano Z voy a tener un vector tensión. Cada plano tiene asociado un vector tensión. Porque como dijimos antes, estamos hablando de las tensiones de un punto, pero cuando hablamos del vector tensión, estamos hablando de
la tensión o la fuerza por unidad de superficie asociada a una dirección para ese punto. Otra dirección va a tener otra tensión. ¿Sí? Entonces, así como calculé esto para el plano pi, lo puedo calcular para el plano x, para el plano y para el plano z. Y simplemente, así como expresé el vector tensión del plano pi en x y z, expreso el vector tensión del plano x en x y z, el vector tensión del plano y en x y z, el vector tensión del plano z en x y z. Es decir, en este caso, se refiere a este, y a este vector me fijo, ¿cuánto tiene en x? Esto. ¿Cuánto tiene en y? Esto. ¿Cuánto tiene en z? Esto. Simplemente descompongo en las direcciones x y z. Lo otro que tengo para mencionar de esta filmina es, de este tema es que, por ejemplo, Una pregunta medio por ahí sonsa. Las tensiones que tienen componentes de diferente, digamos, XY y X y Z son lo que normalmente nosotros tenemos como tau, ¿no? sí, que no es, esa nomenclatura. O sea, son tangenciales serían, digamos. Sí, el tema es que esa nomenclatura no va a ser compatible con la notación tensorial. No, lo entiendo, pero digo, como para Llamo bajarlo a lo sigmoide. que uno ya conoce. Sí. Listo, perfecto. En general, cuando ves tau, pensás tangencial. En mi mente, cuando veo índices distintos, es tangencial. Claro, perfecto, listo. Gracias. Igual no me estaba, lo iba a aclarar, no me iba adelante, no lo estaba diciendo porque, bueno, todos ya sabemos, porque esto es un repaso, que estas son las componentes del tensor, pero en principio descompuse en dirección X en Y y en Z. Y lo otro que iba a decir es que, bueno, el vector tensión T está asociado al plano pi, que era todo esto, que tiene una superficie diferencial de S, y el vector tensión X está asociado a esto en amarillo, que tiene una superficie diferencial de SX. O sea, la superficie de ese plano en amarillo es distinto a la superficie de, por ejemplo, este plano en verde. Cada superficie es distinta y la manera de calcular la magnitud de esas superficies es simplemente descomponiendo la superficie total en X, en Y y en Z. Esto es más que nada un repaso, no es la idea que me sigan todo el procedimiento, pero para recordarles lo que habían visto antes. Entonces, bueno, tenemos estas superficies en X, en Y y en Z, y lo que decían es que este pedazo de mi sólido, ese cuerpo, debe respetar el equilibrio y por lo tanto la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Y entonces hacen sumatoria de fuerzas en X, proyectando y multiplicando por sus respectivas áreas, y llegaban a una expresión de este estilo, que es, como dijimos recién, agarro la parte en X que tiene este señor, que es Tx, o sea, la parte en X que tiene el vector T, y lo multiplico por el área que tiene T. Agarro la parte en X que tiene el vector Tx y lo multiplico por el área asociado a Tx, que es esta. Y lo mismo con la dirección Y, lo mismo con la dirección Z. Llego a esta expresión. Así como hice sumatoria de fuerzas en X, hago sumatoria de fuerzas en Y, hago sumatoria de fuerzas en Z. Y llego a este sistema de ecuaciones y por eso generalmente en grado lo veían de esta manera. Porque lo explican así, el tema es que cuando lo hacen así, el vector que yo llamé Tx les queda acá. Y generalmente en álgebra usamos fila, columna y no columna, fila. Entonces, para que quede
columna fila es que hacemos esto. Pero, como es simétrico, me da lo mismo y nadie hace mucho escándalo y lo escribe como quiere. Pero bueno, generalmente esto es lo que veían en grado y buscaban esto de esta manera y así justificaban que así se armaba el tensor de tensiones. Cuando en realidad esto tiene mucho sentido, pero es medio un cuentito para buscarle un significado y en lo que son libros de mecánica del continuo se define así a lo machos, vino Cauchy y dijo eso es sigma y listo. Y después empezamos a usar sigma. Y tiene sentido, porque justamente sigma me da el vector tensión. Pero bueno, sigma se define como lo que me da el vector tensión y no lo vamos armando de esa manera. Pero bueno, esto es lo que vieron en grado y lo otro que vieron en grado es que una vez que tenían su cubo y todas sus tensiones, esto es simplemente un cubo con todas sus tensiones, armaban el cubo y decían que a izquierda y a derecha tenían que respetar el equilibrio, entonces acá tenían todas las tensiones asociadas al plano X, acá tenían todas las tensiones asociadas al plano X a un diferencial de longitud. Como estaban distanciadas un diferencial de longitud, le sumaban lo que variaba, haciendo una aproximación de Taylor. Todas cosas que tienen mucho sentido, pero no son necesarias. Y nuevamente leían, no es que sigan el procedimiento de todas estas letritas que nos marean, sino recordarles lo que hacían. Entonces teníamos izquierda y a derecha, sumaban la variación de la tensión en esas coordenadas y después decían, bueno, este cubo tiene que estar en equilibrio, así como lo anterior estaba en equilibrio. Y entonces hacían sumatoria de X sobre esto. Y hacían sumatoria de X de todas esas cuestiones y llegaban a esa expresión. Sumatoria de X, no voy a ponerme a hacer el detalle porque me parece que no vale la pena, pero no es más que agarrar, volver un segundo para atrás, agarrar este dado y decir, en esta cara, ¿qué tengo en X? Esto. Entonces, esto por el área de esta cara, más esto por el área de esta cara, más esto por el área de esta cara. Y así van barriendo las 6 caras del cubo. Se fijan cuánto tiene en X y multiplican por el área. Y como son 6 caras, tienen 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5. 6 términos, tal vez para aclarar. Como los términos tenían un diferencial, esos eran un término. Ahí tienen los 3 términos con diferenciales, los 3 términos sin diferenciales. Y la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a las fuerzas volumétricas. Y llegaban a esa expresión de ahí. Hacían lo mismo con Y y con Z. Y llegaban a estas expresiones de acá y decían que estas eran las ecuaciones de equilibrios del cubo diferencial. Todo muy correcto, pero la realidad es que el punto es un punto, no es un cubo. Entonces, esto es la ecuación de equilibrio de mi punto. Es el equilibrio mecánico. No tengo un cubo, lo dibujé como un cubo porque estamos usando cartesianas, pero eso no puede depender de que sea cartesianas o sea otro sistema coordenado. Esas ecuaciones de equilibrio tienen que ser las ecuaciones de equilibrio de mi punto. ¿Y esa expresión tiene pinta de algo? Esas derivadas, ¿tienen pinta de algo? Gradiente de. Casi. El gradiente de Gradiente sigma, de ¿qué sigma. te hubiese dado? No. A ver. ¿Esto qué nos daba? Preguntan no relacionada, pero para practicar tensorial. ¿Qué me daba eso? ¿Qué me hubiese dado? ¿Un tensor de qué orden? De orden 3. 3. Orden 3. Esto me hubiese dado algo, un monstruo que no tiene significado, que es tensor de orden 3. Entonces no puede ser un gradiente de sigma, pero es algo casi. Gradiente seguro, ahora de qué. Es la divergencia de sigma. Ah. ¿Qué me da la divergencia de sigma? ¿Un tensor de orden cuánto? No, el mismo orden. B por U. Esto de acá, ¿qué me da? Vector De por orden vector. 1. ¿El de arriba o el de abajo?
¿Cuál me da de orden 1? El de arriba. El de arriba. Bien. El de arriba me da un de orden 1. El de abajo era para recordar el producto entre vectores, el producto escalar entre vectores, me da un escalar. O sea, sumo cantidad de líneas y resto 2. Claro. Arriba subo cantidad de líneas, resto 2 y me da un vector de orden 2, de orden 1, perdón. Y entonces la divergencia de sigma me da B. Y esto que estoy escribiendo acá no es más que la divergencia de sigma. Escrito en coordenadas cartesianas. Entonces, el equilibrio de mi cubo, cuando estábamos en grado, no es otra cosa que decir que la divergencia de sigma vale B. Y la divergencia estaba asociada al flujo que perdía o esas cosas cuando veía en análisis 2, que tiene sentido. O sea, la diferencia que tienen mis tensiones está generada por las fuerzas volumétricas. Entonces, la divergencia de este campo de tensiones me tienen que dar mis fuerzas volumétricas. Porque si tengo una divergencia en el campo de las tensiones, tiene que ser generado por una fuerza que venga de afuera. Entonces, el equilibrio de mi cubo no es otra cosa más que divergencia de sigma igual a B. Y es mucho más fácil escribir esto que escribir esto. Si están escribiendo un paper o están escribiendo un trabajo y quieren calcular divergencia de sigma igual a B, así, compacto, se ahorran un montón de letras y lugar en la hoja. Y por esto, nuevamente, sirve la parte tensorial. Este equilibrio del cubo lo vamos a ver de otra forma y llegar a esta divergencia de sigma de otra forma. Pero bueno, divergencia de sigma igual a B es mi ecuación de equilibrio y es la misma ecuación de equilibrio que vieron en grado. Y lo que sí, para llegar a esta expresión, necesito escribirlo de esta manera. Y por eso Cauchy lo definió de esa manera. Porque si no, me queda dado vuelta todo. No fue arbitrario el orden del sigma, sino fue para que la ecuación de arriba quede prolija y quede directamente divergencia de sigma igual a B. Lo otro que vieron en grado era el teorema de Cauchy. ¿Se acuerdan qué era el teorema de Cauchy? No. Que las tensiones en caras que comparten un vértice son iguales a las tensiones tangenciales, ¿no? Tienen que ser iguales. El tau xi era igual al tau ix. Es decir, el teorema de Cauchy era el teorema que nos daba que el tensor de tensiones era simétrico. Antes de hacer Cauchy no lo podíamos asegurar. El teorema de Cauchy era el que nos daba que el tensor de tensiones era simétrico, porque justamente se cumple esto, que para mí... También llamado teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales. No tengo ni idea. La verdad es que puede ser. Igual, sí, sí. La gente le da muchos nombres a muchas cosas, que no lo critico, yo a veces le doy nombres a algo que tal vez no es lo más formal, que no me gusta tanto. ¿Por qué tanto vuelta? ¿Por qué teorema de reciprocidad? Me parece que complica un poco el tema. Por eso te pregunto, lo vi así. Yo lo conocí así, no sabía que lo había dicho Cauchy, así que... La demostración que voy a dar ahora la hizo Cauchy, la que voy a dar esta demostración la hizo Cauchy. La demostración formal no tengo ni idea quién la hizo. Bien. Pero sí, que es simétrico el tensor de tensión. Y lo que hizo Cauchy era plantear un momento alrededor del centro del cubo, es decir, se paraba en el centro del cubo y decía, bueno, si esto tiene que tener equilibrio de fuerzas, también tiene que tener equilibrio de momentos, y se ponía a calcular momentos alrededor de esto, y entonces se fijaba, bueno, por ejemplo, momento alrededor del eje Y es lo que gira alrededor así, y se fija, bueno, en momento alrededor de I, en el baricentro, que genera esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza, calcula ese momento y dice que estoy en equilibrio y por lo tanto debe ser igual a 0. Y acá no me aparece la fuerza volumétrica porque la fuerza volumétrica respecto al baricentro no hace momento. Sumatorias de fuerzas, antes tenía una fuerza volumétrica, sumatoria de momento no, porque la fuerza volumétrica respecto a su baricentro vale 0.
hacía esto y llegaba a que lo que ustedes llamaban tau y yo llamo sigma, xz es igual a la zx, y se hacían lo mismo con los tres ejes, llegaban a que el tensor de tensiones era simétrico. Esto era el teorema de Cauchy. El tensor de tensiones es simétrico. No por definición, sino por consecuencia. El tensor de deformaciones era simétrico por definición, el tensor de Cauchy es simétrico por esta ecuación de equilibrio. Por último, con las tensiones tenemos el tema de tensiones principales de la misma forma que teníamos deformaciones principales. Tenemos que el vector tensión vale sigma por n. Habíamos dicho que este vector tensión podemos calcular su componente normal, que si la multiplicamos por la normal teníamos el vector, la tensión normal, y haciendo la resta teníamos la tensión tangencial asociada al plano. Dirección principal se define cuando el vector tensión comparte la dirección de la normal o comparte la dirección de la tensión normal, o, lo escribo abajo para decir que es lo mismo, la componente tangencial vale 0. Estas dos cosas son análogas. Decir una es decir la otra. Entonces, la dirección principal era la dirección para la cual no teníamos tensiones tangenciales, o la tensión, el vector tensión quedaba con la dirección de la normal. Si se cumple esto, teniendo las relaciones de arriba, se cumple esto. Y entonces definimos a una dirección principal para las tensiones como el autovector del tensor de tensiones. Esta es una ecuación de autovectores, la vimos hace una hora con deformaciones. Entonces, si es la ecuación de autovectores y autovalores, este señor es un autovector, y el autovector es la dirección principal para tensiones. Y el autovalor es la tensión principal asociada a ese tensor de tensiones. Lo mismo que antes. Simplemente las direcciones principales son las direcciones para las cuales no tengo tensiones tangenciales, o los vectores tensión comparten la dirección de las normales. Último comentario de tensiones. Creo que el último comentario de tensiones. Que también lo dije para deformaciones, vale para cualquier tensor. El tensor es único, y el tensor expresado en x y z, o expresado en 1, 2, 3, es el mismo tensor expresado en coordenadas distintas. Entonces, cuando yo escribo el tensor de tensiones así, o el tensor de tensiones principal, no es un tensor distinto. Este señor y este señor es el mismo tensor. No es que hice algo y cambié el tensor y me dio otra cosa. Es el tensor de tensiones en x y z, o el tensor de tensiones en coordenadas principales. Es el mismo tensor. Cambié las componentes porque cambié la base. Y los invariantes de este señor es igual que los invariantes de este señor, porque el señor es el mismo, y entonces sus invariantes son iguales. Si hago la traza de esto, es la traza de esto. Si hago el determinante de esto, me da igual al determinante de esto. Y si hago I2 de esto, me da igual al invariante de esto. Es mucho más simple calcular invariantes acá que calcular invariantes acá, porque no tengo todas las tensiones tangenciales, los términos cruzados justamente. La segunda nota es que, simplemente porque lo vamos a mencionar más adelante, es que la tensión tangencial máxima de todos los planos posibles era sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. ¿Se acuerdan de esto o hace falta alguna explicación adicional? Eso me salía demostrado por Moore. Sale demostrado por Moore, sí. Si no vamos a usar, creo, no sé si vamos a usar Moore, pero si hacemos Moore, lo que hacíamos era sigma 1, sigma 2,
sigma 3, tau, sigma. Los planos posibles o las tensiones posibles es lo que estoy pintando en verde. Y entonces, la máxima tensión normal que puedo tener, sigma 1. La mínima tensión normal que puedo tener, sigma 3. La máxima tensión tangencial que puedo tener es eso, que no es otra cosa más que el radio del círculo, es decir, sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Se puede mostrar analíticamente haciendo derivadas, pero con Moore sale mucho más fácil. Moore nos dice los planos posibles y son esos de ahí. Cierto, me estoy olvidando. Lo mismo que con deformaciones, puedo descomponer el tensor en la parte esférica y la parte desviadora. La parte esférica también se conoce como hidrostática y la desviadora se suele conservar el nombre desviador. Y es lo mismo que vimos hace un rato. Yo tengo un tensor sigma que lo descompongo en un esférico más un desviador. Y este esférico tiene como componentes la traza, que la traza es el primer invariante dividido 3, primer invariante dividido 3, primer invariante dividido 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, más. ¿Sí? El primer invariante es sigma x más sigma y más sigma z o sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. Es la misma cosa porque es un invariante. Y esto es lo que se conoce como la presión. La presión... Bien. No, el invariante dividido 3 es lo que se conoce como la presión. O sea, la presión por 3. Esto de acá es la presión. Justamente, si yo tengo un punto sumergido, ese punto sumergido tiene cierta presión hidrostática y entonces el tensor de tensiones de ese punto vale P. La presión a la que está sujeta es P y es el valor que tiene mi tensor de tensiones hidrostático o esférico. Y ese tensor de ese valor P es el primer invariante dividido 3. Esto que vale para un punto sumergido en algún lugar del océano es lo mismo que para cualquier punto que esté sujeto a cualquier estado tensional. El estado tensional que tenga es una parte esférica más una parte desviadora. La parte esférica me va a dar una idea de cuánta presión está sujeto. Y la parte desviadora me va a dar una idea de el corte al que está sujeto. Cuántas tensiones tangenciales y ese tipo de cuestiones. Y por eso el esférico también se llama hidrostático porque corresponde a el caso de presión hidrostática. Y el desviador es el resto. Y está asociado a la parte del corte. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, Felipe. ¿También se puede asemejar la parte esférica es únicamente cambio de forma y a pesar de que sean tensiones, ¿no? Pero estamos mezclando cosas. En principio, el mundo de la cinemática y el mundo de la estática, las deformaciones y las tensiones son mundos separados. Y si estoy hablando de la deformación, la parte esférica de la deformación es el cambio de volumen y la parte desviadora el cambio de forma. Si estoy hablando de la tensión, acá no hay formas. No puedo tener un cambio de forma en la tensión. Entonces, si estoy hablando únicamente de la tensión, es presión y tensiones desviadoras. Eventualmente los vamos a juntar,
pero en principio son mundos separados. ¿Sí? Sí, se entendió. Lo que yo decía era de que básicamente la presión tiene un cambio volumétrico exclusivo. Estás asumiendo cosas sobre tus materiales. No todos los materiales. Los materiales isótropos tienen esa relación. Claro, sí. Estás metiendo hipótesis materiales en esas cosas. Para juntar tensión y deformación y hacer relación entre tensión y deformación, tengo que decir qué hipótesis material estoy usando. Que todavía no me metí con los materiales. Y por eso no estoy haciendo esas cosas. Claro, ahí entendí. Justamente es como que estoy degenerando en una hipótesis material. Eso lo vamos a ver la semana que viene, pero en principio son dos mundos distintos, la estática y la cinemática. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, borro esto y lo otro que quería comentarles era que así como el tensor de tensiones tiene direcciones principales, se puede demostrar que las direcciones principales del tensor de tensiones son iguales a las direcciones principales del tensor desviador. Simplemente para que sepan. Y que así como este señor tiene invariantes, estos señores también tienen invariantes. Son tensores de segundo orden y todos los tensores de segundo orden tienen 3 invariantes. Entonces, este tiene invariantes, este tiene invariantes y este tiene invariantes. Y eventualmente les voy a hablar del invariante del tensor de tensiones o del invariante del tensor de tensiones desviadoras, que son otros, pero que existen. No más que recordarles que si es un tensor, tiene un invariante. Entonces, todos estos señores tienen invariantes distintos entre sí. No estoy diciendo que la suma de los invariantes de estos me da el invariante este. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que este tiene un invariante, este tiene 3 invariantes, este tiene 3 invariantes y este tiene 3 invariantes. Y lo que sí, la relación que sí existe es que las direcciones principales de este son iguales a las direcciones principales de este. Y se puede demostrar fácilmente. Porque, bueno, es hacer jugar con las direcciones principales y es simplemente decirles para ver si se dieron cuenta. ¿Cuáles son las direcciones principales de mi tensor esférico o asociada a la presión o tensor hidrostático? Todas. Infinitas. Como son infinitas, justamente este señor no me entra en el juego y me termina sucediendo que las deformaciones principales de este son las deformaciones principales de este. Porque para P es todo principal, entonces no suma ni resta ni aporta. Y las direcciones de sigma es igual a las direcciones de S. Que me olvidé de mencionar, es muy común a las tensiones desviadoras llamarlas S. Y me va a aparecer más adelante. Último comentario, y ahora sí último, y los dejo irse. Cuando yo hablo de sigma, puedo hablar en X y Z. Puedo hablar de sigma en 1, 2, 3. Es decir, puedo expresar el tensor de tensiones en X y Z, puedo expresar el tensor de tensiones en 1, 2, 3, y también puedo expresar el tensor de tensiones como la parte asociada a la presión y la parte asociada a las tensiones desviadoras. Es muy común hacer esto y expresar el estado tensional de mi punto en base a cuánto tengo de P y a cuánto tengo de S. Para dibujarlo en un esquema tenemos esto de acá y, por ejemplo, el tensor de tensiones tiene este estado, es decir, tiene esta cantidad en dirección 2, esta cantidad en dirección 3 y esta cantidad en dirección 1. Y entonces puedo expresar mi tensor de tensiones en el espacio de las tensiones principales de esa forma.
cuánto tienen 1, cuánto tienen 2 y cuánto tienen 3. O también puedo expresar mi vector de tensión en cuánto tiene en dirección P, que la dirección P es la dirección hidrostática, que es un eje que pasa por el medio, digamos, con el mismo ángulo respecto a 1, 2 y 3, y cuánto tengo perpendicular a mi dirección hidrostática, que es muy útil para cuando entramos en plasticidad. En vez de decir cuánto tengo en 1, cuánto tengo en 2 y cuánto tengo en 3, es mucho más útil, me da mucha más información para teorías de falla, o fluencia, mejor dicho, cuánto tengo en P y cuánto tengo en S. Cuánto de mi estado tensional es una presión hidrostática y cuánto es una tensión desviadora. Es muy útil y muy cómodo hacer esto. Cuánto vale P es el primer invariante dividido 3. Cuánto vale S es un poco más difícil porque no es directamente el invariante de esto, pero está relacionado a los invariantes de esto, lo vamos a ver más adelante. Esto simplemente para seguir jugando con maneras de escribir lo mismo. El punto tiene un tensor de tensiones, ese tensor de tensiones lo puedo describir en las coordenadas cartesianas, los puedo describir en coordenadas principales, y la razón que uso coordenadas principales es para simplificarme las cuentas, o lo puedo escribir en P y en S, y si uso P y S es nuevamente para simplificarme las cuentas. Todas estas distintas maneras de escribir lo mismo es siempre para simplificar las cuentas. Que al principio parece raro, pero siempre algo al principio parece raro y se usa porque es más fácil. Cuando estaban en álgebra, o en análisis, mejor dicho, y pasaban a coordenadas polares o coordenadas cilíndricas, no lo hacían para complicarles las vidas y pedirles un jacobiano. Lo hacían porque la cuenta era más fácil en polares. Si en algún momento paso mi tensor de tensiones a P y a S, o a 1, 2 y 3, lo voy a hacer porque va a ser más fácil expresarlo en esos términos. En vez de 9 componentes en X y Z, lo puedo simplificar en 2, P y S, o en 3, 1, 2, 3, y me simplifica las cuentas. ¿Alguna pregunta de esto? No. Bien. No llegué a dar las ecuaciones de balance que tenía la esperanza de dar. Es un tema que no es tan importante, y dado que no llegué a verlo hoy, y es un tema que me gusta a mí y creo que a nadie más en lo que es esto, voy a armar un video separado. Ese video independiente de las ecuaciones de balance no va a ser necesario para nada para este curso. No va a entrar ni en los TPs, ni en el examen, ni en absoluto. Es simplemente una mención que voy a hacer para darle a todo esto que estuve diciendo en la clase de hoy, más que nada en la segunda parte de tensiones, un cierre un poco más formal, por si a alguien le interesa, pero no es necesario para el curso, para nada. Voy a hacer un video separado, lo voy a subir durante la semana, y lo pueden ver o no lo pueden ver. Después, la clase que viene, empezamos con relaciones constitutivas, que no requiere nuevamente la parte de ecuaciones de balance.